El arrogante millonario que humilló a la camarera poco sabía que, detrás de ese delantal manchado de café, residía una mente que había dominado no solo el idioma que él usaba para ofender, sino también una verdad fatal sobre su imperio. Esta es la historia de Sofía, y de cómo un simple accidente en un café de lujo se transformó en el escenario de una disputa de clases, donde la integridad y el conocimiento de una humilde trabajadora demostraron ser más poderosos que toda la fortuna de un hombre prepotente. ¿Cuántas veces el mundo nos obliga a creer que la posición social define nuestro valor? ¿Que el diploma de una universidad prestigiosa es la única puerta al respeto? Hoy, vamos a ver la caída de un hombre que se ahogó en su propia soberbia y el ascenso inesperado de una mujer que nunca permitió que las dificultades apagaran el brillo de su inteligencia. Prepárese para presenciar la justicia, fría y precisa, siendo servida en la mesa de la vida. Si usted también cree que la justicia siempre encuentra su camino y que la humildad siempre vence a la arrogancia, deje su me gusta ahora, suscríbase a nuestro canal para más historias de superación y active la campanita para no perderse nuestra próxima narrativa de moralidad. Y dígame, ¿desde dónde está mirando y qué lección espera que este video nos traiga? Me llamo Sofía, y mi escenario era Le Monarque. No un monarca de verdad, claro, sino un café de lujo en el corazón financiero de la ciudad, donde el precio de un espresso podía alimentar a mi familia durante un día entero. Yo era la invisible, la que servía, la que limpiaba los vestigios de la riqueza de otros. Mi delantal, de un blanco inmaculado por la mañana, inevitablemente terminaba la noche con las marcas de la prisa, del descuido y, a menudo, de la humillación sutil. A los 25 años, la vida me había enseñado el peso del trabajo, el dolor de la renuncia y el valor de cada centavo ganado. Mis manos temblaban, no por inexperiencia, sino por el cansancio, acumulado de dobles jornadas. Pero yo no era solo una camarera. Por la noche, entre turnos, devoraba libros de economía, geopolítica y, sobre todo, de derecho internacional. Mi beca universitaria se había evaporado tras la enfermedad de mi madre, pero mi apetito por el conocimiento, ese, no me lo podían quitar, y estaba el árabe. Una pasión inusual que empecé a cultivar por mi interés en las relaciones comerciales en Oriente Medio. Pasaba horas escuchando noticieros en Al Jazeera y leyendo artículos complejos sobre la estructura jurídica de inversiones en Dubái. Nadie en Le Monarque lo sabía. Para ellos, yo era solo Sofía, la chica del café. Mi conocimiento era mi secreto, mi armadura silenciosa. Y entonces, él llegó, el señor Victor Halpern. Si la arrogancia pudiera destilarse y embotellarse, tendría el olor de su perfume y la textura de sus zapatos italianos. Víctor era la nueva estrella del mercado financiero, un joven heredero que, decían, había multiplicado la fortuna familiar en negocios arriesgados, pero exitosos, con inversores extranjeros. Él no caminaba, desfilaba, no hablaba, dictaba. Siempre ocupaba la mesa de la esquina, cerca del gran ventanal, como si necesitara un escenario para su grandiosidad. Hoy, estaba en una reunión de negocios particularmente intensa. 4 hombres con trajes carísimos, mapas de ingeniería y documentos secretos esparcidos por la mesa de mármol. Les serví todo el día. Café, agua con gas, más café. Víctor, con su voz impostada y gesticulación amplia, dominaba la conversación, tratando a los demás como subordinados, aunque fueran socios. Oía fragmentos de la conversación mientras llenaba las tazas. Nombres de empresas: Al Maktoum, Petrocorp, y un proyecto de infraestructura multimillonario en la península arábiga. Eran contratos de una complejidad que haría girar la cabeza de cualquiera. Pero, para mí, eran también mis libros de cabecera materializándose. Yo entendía la jerga, conocía las cláusulas, infelizmente, también conocía las trampas. Era mi 13ª hora de trabajo. La fatiga era una niebla densa en mi mente. La bandeja estaba pesada, la sala concurrida, y mi atención, dividida entre equilibrar la porcelana y tratar de no chocar con otro camarero. Me acerqué a la mesa de Víctor para retirar los platos de frutas secas. Él estaba en medio de una frase.
hablando por teléfono con una confianza estruendosa. Sí, los números están cerrados. El acuerdo se firmará en Dubái la próxima semana. Es un negocio a prueba de fallos. No hay forma de perder. En ese exacto momento, uno de sus socios de negocios se levantó abruptamente para tomar un documento, chocando, sin querer, con mi codo. Fue un microsegundo. La taza de café caliente, que yo sujetaba con firmeza, se volcó. No cayó sobre Víctor, lo que habría sido catastrófico, sino sobre la pila de documentos que él alegaba ser a prueba de fallos. Una mancha oscura, como una herida fea, se extendió sobre los papeles, tragándose diagramas y firmas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Víctor Halpern no necesitó palabras para castigarme. Su furia irrumpió como una ola de calor. Se levantó, con los ojos inyectados, y su voz ya no era la de un empresario, sino la de un animal herido en su orgullo. Empezó a insultarme, no en portugués, sino en inglés, lo suficientemente alto para que todo el café pudiera escuchar. "Are you blind, you incompetent idiot? Look what you've done to months of work. Get out of my sight." ¿Estás ciega? ¿Idiota incompetente? Mira lo que le has hecho a meses de trabajo. Lárgate de mi vista. Yo estaba paralizada. Mis disculpas se quedaron atrapadas en mi garganta. Mi rostro ardía de vergüenza. Pero Víctor no estaba satisfecho con humillarme solo delante de sus socios y de todos los clientes. Se giró hacia sus socios, que estaban visiblemente avergonzados, y continuó su ataque. Fue ahí donde cambió de idioma, tal vez pensando que yo no entendería, tal vez para demostrar su superioridad. Cosmopolita. Se dirigió al socio que lo había chocado, un señor con acento americano, y comenzó a hablar en un árabe claro y rítmico, pero lleno de escarnio. La frase, que perforó mi pecho como un cuchillo helado, fue: "أشياء كهذه تحدث فقط في هذه البلاد المتخلفة، حيث كل من هب ودب يعتقد أنه يمكنه الاقتراب من طاولتنا. إنها مجرد خادمة رخيصة، لا يمكنها حتى حمل كوب". La traducción literal, que resonó en mi mente con la claridad de una campana, era: cosas como estas solo suceden en estos países subdesarrollados, donde cualquiera piensa que puede acercarse a nuestra mesa. Es solo una criada barata, incapaz incluso de llevar una taza. Me llamó criada barata, Chaextar, y generalizó mi país como subdesarrollado, Chaextara. El ataque ya no era sobre el café derramado, sino sobre mi clase, mi origen, mi dignidad. Mi cuerpo estaba rígido, la rabia hirviendo, pero sabía que una respuesta impulsiva significaría mi despido inmediato y el fin de cualquier esperanza de ayudar a mi madre. El socio americano hizo un comentario. Víctor rió, fuerte y desagradable, y respondió en árabe, burlándose aún más de mi figura. "Daha tadhab, inha hatta la tafham ma naqul. اطلب من المدير أن يطردها. لا أريد أن أرى وجهها هنا مرة أخرى". Déjala ir. Ni siquiera entiende lo que decimos. Pídele al gerente que la despida. No quiero ver su cara aquí nunca más. La palabra taradha, T.T. Brixt, despedirla, resonó en mi cerebro. Estaba exigiendo mi cabeza como un trofeo por su humillación. Mientras el gerente, el señor Díaz, corría hacia la mesa, pálido y listo para reprenderme, Víctor continuaba su monólogo de superioridad, limpiando los bordes del papel manchado con una servilleta cara, tratando de salvar lo que podía. Yo, la criada barata que no entendía, me moví para ayudar a limpiar el desorden, un acto reflejo de quien está acostumbrado a limpiar la suciedad de otros. Mientras agachaba la cabeza para recoger las servilletas sucias y el café derramado, mis ojos, entrenados por meses de estudios nocturnos sobre documentación legal y financiera, se posaron en los papeles mojados. El café había manchado el área central, pero no de manera uniforme. De hecho, la tinta marrón y húmeda había resaltado algo. No era un diagrama o una cláusula contractual lo que me llamaba la atención, sino la letra pequeña, las anotaciones hechas a mano por Víctor, que estaban esparcidas por el margen de uno de los mapas de 1700. Ingeniería. Uno de los documentos era, en realidad, una representación técnica del lugar de construcción del proyecto en Dubái. Yo había leído, la semana anterior,
un artículo detallado sobre la nueva legislación de zonificación para proyectos de infraestructura del Golfo. La ley era compleja, reciente, y establecía una zona de exclusión geológica en el área costera adyacente al lugar del proyecto de Víctor, debido a una falla tectónica inestable y un riesgo elevado de licuefacción del suelo en caso de sismo de mediana intensidad. El artículo era categórico. Petrocorp ya había perdido una concesión por ignorar esta cláusula. Y ahí estaba, una línea fina, roja, en el mapa de ingeniería de Victor Halpern, que él intentaba inútilmente secar. Una línea que indicaba la demarcación exacta del proyecto. Y una anotación en árabe, apurada, que decía, Tagahol el Mintaka, ext, ignorar la zona. No solo estaba ignorando una ley de zonificación, estaba construyendo un proyecto multimillonario sobre una falla geológica conocida. Victor Halpern no era solo arrogante, era un hombre que, por avaricia o exceso de confianza, estaba a punto de poner en riesgo millones en inversión y la reputación de una nación, ignorando la legislación más básica de seguridad estructural. El shock me golpeó. Él me había humillado por haber derramado café, pero yo acababa de tropezar con la prueba de que su megalomanía estaba a punto de causar un desastre financiero y quizás humanitario. Mi rabia se transformó en una calma gélida y peligrosa. Mi conocimiento, mi secreto, que parecía inútil en mi empleo de camarera, de repente, se convirtió en el arma más letal que se podía tener en esa sala. El gerente se acercó. Su expresión era la de un padre decepcionado, y comenzó a tirarme del brazo. Sofía, acompáñeme, por favor. El señor Halpern está extremadamente descontento. Víctor lo interrumpió. Su sonrisa de triunfo era el retrato de la crueldad. Despedida. Díaz. Ahora. Y no se preocupe por mi café. Estoy llamando a mi socio en Oriente Medio para resolver esto. Él entenderá que los problemas locales son culpa de la incompetencia y el bajo nivel de servicio que solo se encuentra en este rincón del mundo. Hizo una pausa, mirándome con un desprecio que casi me hizo llorar de frustración. Y no se preocupe por la mancha, camarera. Mi contrato vale más que toda su vida. Tomó su teléfono. Su expresión era de victoria absoluta. Estaba listo para hacer la llamada que sellaría el negocio y mi despido. Era el momento. El momento de elegir entre la seguridad del silencio y el peligro de luchar por algo más grande que mi propio empleo. El riesgo era gigantesco. La humillación, insoportable. Pero mi sentido de justicia y mi conocimiento, duramente ganado, exigían una respuesta. Él ya tenía el teléfono en la oreja, listo para llamar. Respiré hondo. El olor a café mezclado con el humo de la arrogancia. Señor Halpern, dije, en portugués, con una voz sorprendentemente firme para quien estaba al borde de las lágrimas. Quizás su contrato valga mucho, pero su inteligencia, aparentemente, no tiene precio alguno. Él se detuvo, la mano en el teléfono, mirándome como si un insecto hubiera hablado. Yo tenía la carnada, tenía la información, estaba lista para iniciar mi respuesta. El miedo todavía estaba ahí, pero era suplantado por la urgencia de exponer la verdad y de luchar por el respeto. No se pierda lo que sucederá a continuación. Sofía, ¿guardará su secreto y será despedida o usará su conocimiento para confrontar al arrogante millonario y exponer su fallo fatal? Dele me gusta al video ahora para mostrar su apoyo a Sofía. Suscríbase al canal y active la campanita para seguir el giro que sacudirá las estructuras de Victor Halpern. Y comente abajo, ¿cuál cree que es el mayor error de Víctor? ¿Su arrogancia o su descuido? Mi frase de efecto, quizás su contrato valga mucho, pero su inteligencia, aparentemente, no tiene precio alguno. Paralizó a Victor Halpern por un instante, pero fue una parálisis de incredulidad, no de respeto. Apartó el teléfono de la oreja, su mirada de desprecio se intensificó, mezclada con una diversión cruel. ¿Qué? ¿Dijiste algo, camarera? Se rió, girándose hacia el señor Díaz, el gerente. Díaz, por favor, retire este ruidoso residuo de mi vista antes de que pierda la paciencia. Ella no solo ensucia mis papeles, sino que también intenta hacerse pasar por filósofa de cocina.
El señor Díaz, un hombre decente pero que vivía bajo la presión de la comisión de clientes de alto nivel, intentó apartarme con un susurro urgente. Sofía, por favor, vamos a hablar en la cocina. Pero yo no podía retroceder. Mi pecho ardía con la injusticia no solo de mi humillación, sino del crimen financiero y estructural que él estaba a punto de cometer. Si cedía, si me callaba, su arrogancia vencería en todos los frentes. Y la culpa, el peso moral de saber y no hablar, sería mía. Mi beca y el futuro de mi madre dependían de ese empleo, pero mi dignidad exigía el riesgo. No estoy jugando a ser filósofa, señor Halpern, respondí, elevando un poco la voz, pero manteniendo la calma. Yo sabía que mi fuerza no estaba en el grito, sino en la precisión. Solo estoy observando lo imprudente que es un empresario al poner su firma en algo que la legislación ya ha invalidado. La mancha de café fue el menor de sus problemas. Los socios de Víctor se miraron, confundidos. Víctor, por su parte, explotó, pero ahora con una irritación más genuina. ¿Inválido? ¿De qué diablos está hablando? Mis abogados analizaron cada línea. Mis ingenieros aprobaron el mapa. Apenas puede servir un vaso de agua y se atreve a cuestionar la legalidad de un contrato de miles de millones de dólares. Fuera de aquí ahora. Yo sabía que, para ser escuchada, tenía que ser quirúrgica e inmediata. No tenía tiempo para construir un argumento. Necesitaba un hecho que lo golpeara como un martillo. El problema no está en la mancha, señor Halpern, comencé, señalando discretamente el mapa manchado, que él todavía sostenía. El problema está en lo que el café, irónicamente, reveló. Está en el lugar de construcción. El socio americano se inclinó para ver. Víctor sostenía el mapa con rabia. ¿Y qué tiene el lugar? Es un área de concesión privada, espetó Víctor. Ya no. Bajo la nueva ley de zonificación marítima de Abu Dhabi, artículo 4, párrafo C, sección 2, declaré, citando el extracto con la precisión de quien había leído y releído el texto innumerables veces. Esta ley fue ratificada hace 3 meses y crea una zona de exclusión geológica de 50 metros en el área costera adyacente a cualquier formación rocosa inestable. Su construcción, señor Halpern, invade 23 metros de esta zona de exclusión. Y si duda de mí, mire la línea roja que usted mismo dibujó y la anotación que hizo para su equipo. Ignorar la zona. Mis palabras cayeron en el café como si fueran hielo seco. El silencio volvió. Esta vez, pesado de sospecha y miedo. Los socios se inclinaron sobre el mapa, forzando la vista hacia la anotación que yo había desvelado. El señor Díaz, el gerente, parecía haberse petrificado. Víctor, sin embargo, intentó mantener la compostura, el rostro rojo de furia y sudor frío. Esto es absurdo. Usted lo está inventando. ¿Cómo una empleada tendría acceso o conocimiento de tal legislación ultrasecreta? Intentaba ridiculizar la información para desacreditarla, pero el temblor en su voz lo traicionaba. No es ultrasecreta, señor Halpern. Fue publicada en el Journal of International Legal Structures, 3 días después de la ratificación. Yo estaba estudiando sobre eso el miércoles pasado, entre los turnos de la mañana y la noche. A diferencia de sus abogados, no confío solo en resúmenes pagados. Y a diferencia de sus ingenieros, yo respeto la geología. En ese instante, mi mente comenzó a dar vueltas. La voz de la razón gritando el peligro. Estaba al borde de un precipicio. Dilema. ¿Y si me equivoco? ¿Y si la ley que leí es una versión desactualizada o ha sido revocada? Mi vida se basaba en libros. La suya, en contratos de miles de millones. Si me equivocaba, mi humillación no sería solo el despido, sino una denuncia por difamación, quizás incluso procesos judiciales. El miedo me apretó la garganta. Podría retroceder ahora. Podría decir, lo siento, debo haber leído mal. Ignórenlo. Fue el cansancio. Víctor, aliviado, probablemente me despediría en silencio. ¿Y yo? Desaparecería en el anonimato. Sería la derrota de la virtud, pero la victoria de la seguridad financiera. Pero la imagen de Víctor llamándome criada barata en árabe
y la anotación de ignorar la zona en el mapa me trajeron de vuelta a la lucha. Recordé el sacrificio de mi madre, mis estudios furtivos en la mesa de la cocina, el desprecio que él proyectaba en todos nosotros, los invisibles. Retroceder no era una opción. Tenía que ir hasta el final, con la certeza de mi conocimiento. Víctor, no solo está violando el artículo 4C, continué, mi voz ganando autoridad a medida que mi confianza en mi conocimiento se solidificaba. Está violando la cláusula 32 del acuerdo de inversión con Al Maktoum, que exige total conformidad con las leyes ambientales y estructurales locales, bajo pena de rescisión inmediata y multa equivalente a la inversión inicial. El riesgo no es solo la falla geológica, es la quiebra que vendrá si la información llega al patriarca de Al Maktoum antes de mi notificar que usted la corrija. El nombre patriarca de Al Maktoum, la figura que realmente sostenía el proyecto, el rey que observaba desde las sombras, hizo que los socios tragaran saliva. Sabían que ese era el punto neurálgico. Víctor estaba al límite. Su rostro estaba pálido bajo el enrojecimiento de la rabia. Necesitaba desacreditarme de forma definitiva, callarme de tal manera que la duda que yo había plantado fuera barrida. Estaba a punto de explotar, y, para mi horror, eligió usar el árabe. Nuevamente, asumiendo que yo era la empleada que ni siquiera entiende lo que decimos. Se dirigió a sus socios, pero con los ojos fijos en mí, escupiendo las palabras con veneno y desprecio, asegurando que la humillación fuera máxima. يا لك من أحمق، لا تستمع إليها، إنها كاذبة. ما الذي تظن نفسها؟ إنها مجرد حثالة شوارع تحاول سرقة بعض المال من خلال بث معلومات كاذبة. ارموها في القمامة حيث تنتمي. La traducción de ese torrente de odio era: ¡qué idiota eres! No la escuchen. Es una mentirosa. ¿Quién se cree que es? Es solo basura de la calle intentando robar algo de dinero al difundir información falsa. Tírenla a la basura donde pertenece. Basura de la calle. Esa fue la gota que colmó el vaso. El desprecio hacia mí, hacia mi trabajo y, peor, el intento de esconder un riesgo estructural peligroso por pura arrogancia, exigía una respuesta a la altura. Necesitaba usar la misma arma que él usó para menospreciarme, pero para exponer su fallo. Me giré, ignorando al señor Díaz que imploraba que saliera. Miré a Víctor a los ojos y respondí, no en portugués, no en inglés, sino en el mismo árabe elocuente y rítmico que él había usado para insultarme y que yo había estudiado en mis noches de insomnio. Mi voz salió clara, tranquila e inquebrantable. السيد هالبرن، معلوماتي ليست كاذبة. يبدو أنك الشخص الذي لا يفهم. القانون واضح، والأسوأ من ذلك هو أنني أعرف سبب تجاهلك له. أنت لا تخاطر بأموالك فحسب، بل بسمعة العائلة المالكة في مشروعهم. والآن، أخبرني، هل قمامة الشارع تفهم هذه التفاصيل؟ أكثر من المليونير الأرعن؟ El efecto fue sísmico. Los socios que estaban entre la incredulidad y la sospecha abrieron los ojos. El señor Díaz soltó mi brazo, tambaleándose hacia atrás. Todo el café se detuvo, y Víctor Halpern se congeló. Su rostro perdió todo color. La sangre se drenó para dar lugar a una palidez mortal. El shock de ser comprendido, de ser confrontado en su idioma secreto de desprecio, era visible y aterrador. No solo estaba furioso, estaba desnudo. Mi respuesta en árabe no. Era solo una traducción. Era una refutación formal, terminando con una pregunta cortante. Y ahora dígame, la basura de la calle, ¿entiende estos detalles mejor que el millonario irresponsable? Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron. ¿Usted? ¿Cómo? Balbuceó Víctor. ¿Cómo entendí lo que dijo Víctor? Lo interrumpí, ahora hablando en portugués, pero con una sonrisa gélida de triunfo. Entendí perfectamente cuando me llamó criada barata y basura de la calle, y cuando exigió mi despido. Entiendo su idioma, y lo que es más peligroso para usted, entiendo la ley que intentó ignorar. Usted me humilló en árabe, pensando que estaba seguro en su burbuja de superioridad. Pero la verdad es que su secreto fue su error, y mi conocimiento, su ruina. Uno de los socios, un hombre mayor y de apariencia austera, tomó el mapa manchado y comenzó a analizar la anotación en árabe con mucho cuidado. Sacó el teléfono
y comenzó a teclear, probablemente llamando a su propio departamento. Legal. La confianza en el rostro de los socios de Víctor se había evaporado. Víctor, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación, de que su secreto estaba expuesto y de que su pánico era visible, volvió a hacer lo único que sabía: atacar. Esto es el fin, insolente. Usted está inventando todo esto para vengarse por un café derramado. Está intentando chantajearme. Voy a llamar a seguridad y a la policía. Está despedida, y voy a garantizar que nunca más consiga un empleo decente en esta ciudad. Gritó la última frase, su voz fallando. El señor Díaz se acercó de nuevo, su mano en mi brazo, esta vez, no para ayudarme a salir, sino para sacarme del fuego cruzado. Sofía, basta. Ha ido demasiado lejos. El señor Halpern está llamando a seguridad. Por favor, vaya a la sala de empleados, ahora. Está despedida. Está despedida. La palabra despedida resonó, pero no dolió tanto como esperaba. Había dicho la verdad. Me había defendido. Había expuesto su fallo, mientras el señor Díaz me arrastraba, y Víctor, completamente fuera de sí, llamaba a seguridad con las manos temblorosas. Lancé mi mirada final. Llame a quien quiera, Víctor. Pero antes de que cometa el próximo error, le sugiero que llame a su socio principal en Abu Dhabi, la persona que realmente importa, aquella que se arrepentirá profundamente de haber firmado un acuerdo con un hombre que ignora las advertencias sobre una falla geológica para ahorrar algunos millones. La verdad, señor Halpern, siempre es más cara que un café. Salí de su vista, bajo la mirada horrorizada del gerente y los socios silenciosos. Estaba despedida, sin empleo, pero la sensación de haber enfrentado al monstruo y expuesto su debilidad era una recompensa inmediata y embriagadora. Había jugado mi juego, y el suyo se había desmoronado. El enfrentamiento alcanzó el punto de ebullición. Sofía fue despedida, pero su coraje y su conocimiento pueden haber activado una bomba de tiempo en la vida de Víctor Halpern. ¿Qué pasará? ¿Después? ¿Víctor Halpern logrará sofocar el escándalo y destruir la vida de Sofía? ¿O la verdad que ella reveló en árabe llegará a oídos del poderoso patriarca? Deje su me gusta y suscripción si cree que Sofía merece ser recompensada por su integridad y no castigada. Comente abajo, ¿cuál debe ser el castigo de Víctor Halpern por su arrogancia y descuido? Fui conducida a la pequeña y sofocante sala de empleados, un cubículo en la parte trasera de Le Monarque. El señor Díaz, el gerente, cerró la puerta con un golpe. Su furia, contenida por la presencia de los clientes, ahora explotando en frustración. «Sofía, ¿qué hizo? ¿Se volvió loca?» Se pasaba las manos por el cabello, el pánico evidente. «El señor Halpern es nuestro cliente de mayor prestigio. Gasta más en una semana de lo que usted gana en un año. ¿Y usted lo acusa de fraude, de violar la ley, delante de sus socios de negocios internacionales?» «En árabe, Sofía. En árabe». Yo estaba exhausta, pero la claridad de mi mente era sorprendente. El miedo al despido había sido reemplazado por la satisfacción de haber defendido mi honor y, más importante, de haber expuesto un fallo peligroso. Solo dije la verdad, señor Díaz. El señor Halpern no me despidió por derramar café. Me despidió porque revelé que está intentando engañar a Al Maktoum y construyendo sobre una falla geológica. Si cierra ese acuerdo, el perjuicio será incalculable. Y no solo para él. Usó el árabe para humillarme, y yo usé el árabe para desenmascararlo. Y «¿A mí qué me importa, Sofía?», gritó Díaz, golpeando la mesa con la mano. «Mi trabajo es mantener el café funcionando y a los clientes de lujo contentos. Su pelea moral no paga las cuentas de Le Monarque. Fue imprudente, arrogante, y me puso en una situación imposible. Está despedida. Y sí, el señor Halpern está exigiendo que garantice que no entre más aquí. Necesito su delantal y su credencial ahora». El despido llegó. Rápido. Cruel. La amenaza de Víctor se había concretado. Entregué mi delantal, sintiendo el peso de la derrota financiera, pero no moral. Antes de que pudiera irme, la puerta se abrió con violencia. Víctor Halpern estaba allí, acompañado de uno de sus socios, el americano austero, que parecía más un juez que un empresario. El socio sostenía un iPad. «Díaz, espere», ordenó Víctor.
con una voz que temblaba de rabia contenida. Necesito un último momento con esta insolente. Necesita entender la seriedad de su mentira antes de ser echada a la calle. Ella alega saber más de legislación de Oriente Medio que mi equipo legal, entrenado en Harvard. Vamos a poner a prueba su inteligencia. Víctor se giró hacia mí, intentando forzar una mirada de superioridad que no conseguía ocultar el terror en sus ojos. Necesitaba que me retractara. Muy bien, Sofía. Vamos a ver si es una genio o solo una calumniadora desesperada. Usted citó el artículo 4, párrafo C, sección 2. Mi socio aquí acaba de acceder a la base de datos jurídica, y la ley de zonificación que usted citó existe, de hecho. Felicidades. Sabe leer. Hizo una pausa dramática. Sin embargo, la ley posee una cláusula de excepción estratégica, CES, aprobada hace solo una semana, que permite al consorcio, mediante un depósito de garantía reforzado, obtener una licencia temporal para seguir con la construcción, asumiendo los riesgos. Usted no leyó la excepción, ¿verdad? Su investigación está incompleta. Perdió el juego, camarera. Sonrió, una sonrisa pequeña y cruel, de quien cree haber dado la vuelta a la tortilla. El socio americano asintió, pareciendo aliviado. La cláusula de excepción estratégica es real. Víctor tiene razón. El riesgo se mitiga con la fianza. Su argumento está equivocado, chica. Mi mente trabajó rápido, accediendo a cada pedazo de información que había absorbido. La cláusula de excepción estratégica es real, señor Halpern. Confirmé, manteniendo mi mirada fija en la suya. Pero lo que usted y su equipo no leyeron, o eligieron ignorar, fue el anexo 7 de esta excepción, publicado por separado en el sitio web oficial del Ministerio. Este anexo establece que la CES no puede aplicarse si el área de exclusión geológica está en una zona de transición marítima, CTTM, que impacte el flujo de agua potable de la capital, debido al riesgo de contaminación. La voz de Víctor falló de nuevo. ¿CTTM? ¿Qué diablos es CTTM? Zona de transición marítima. Repetí, casi con pena de su ignorancia. Es un área de riesgo ambiental. Su construcción está exactamente en esta CTTM. La licencia temporal solo se aplicaría si el proyecto no estuviera en esta área. Víctor, dije su nombre con autoridad. Su proyecto no puede usar la cláusula de excepción estratégica. La ley es clara, y el anexo 7 descalifica su aplicación por ser un riesgo de contaminación hídrica. Si Al Maktoum descubre que usted ignoró el anexo 7, que anula su excepción, el proceso será de fraude documental, y no solo rescisión de contrato. Y la penalidad no será solo la multa, será la prohibición de operar en todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Tomé un bolígrafo sobre la mesa, y en el reverso de un recibo de café, dibujé un diagrama rápido, la línea de exclusión, el área del proyecto y el área de la CTTM, mostrando la superposición. Su mapa, concluí, deslizando el borrador, estaba en lo cierto sobre la falla geológica. Su abogado estaba en lo cierto sobre la CES. Pero la ley dice que, si hay superposición en la CTTM, la CES es nula. Y usted, Víctor, con su patas, arrogancia, simplemente escribió, ignorar la zona en el mapa, el desprecio por la letra pequeña, la arrogancia de pensar que un depósito bancario puede cubrir cualquier ilegalidad, es su talón de Aquiles. El socio americano, que parecía haber visto un fantasma, tomó el iPad y comenzó a buscar frenéticamente el término Anexo 7 y Zona de Transición Marítima. Sus ojos se abrieron. Se giró hacia Víctor, la voz un susurro de horror. Víctor, tiene razón. El Anexo 7 fue publicado por separado. Es una enmienda que descalifica la excepción si la ZTM es impactada. Nuestro mapa no tenía la marcación de la ZTM. Y si el patriarca descubre esto antes de que firmemos, Víctor Halpern se derrumbó. No físicamente, pero su fachada de poder se hizo añicos. Su rostro, antes rojo de furia, se puso amarillo de pánico. Se dio cuenta de que no solo yo estaba en lo cierto, sino que mi conocimiento era más profundo, más detallado y más actualizado que el de todo su equipo legal de 1900 millones. Estaba al borde de un desastre total. Su última carta fue la humillación personal,
el último vestigio de poder que sentía tener sobre mí. «Usted es solo una camarera miserable», gritó, señalándome con el dedo. «¿Cree que su lectura de blogs jurídicos de madrugada va a cambiar el hecho de que no tiene dinero, no tiene diploma y está despedida? Volverá a su agujero y voy a demandarla por difamación. Puedo ser solo una camarera, Víctor», repliqué, con una calma que lo desarmó. «Pero la basura de la calle, que usted intentó llamarme en árabe, salvó su fortuna de ser colocada en un proyecto que la ley no permite. La diferencia entre nosotros no es el dinero, es la integridad y el respeto por el conocimiento. Usted despreció la ley y me despreció a mí, y al universo, Víctor. No le gusta ser despreciado». El señor Díaz, que hasta entonces estaba en pánico por su posición, se dio cuenta de que la pelea ya no era sobre un café derramado, sino sobre la integridad profesional de uno de los mayores clientes del café. «Víctor, basta». El socio americano finalmente intervino, agarrando a Víctor por el brazo. «Necesitamos llamar a Dubái, ahora. Si el patriarca descubre esto en el momento de la firma, necesitamos corregir el mapa y la estrategia. Vamos. El daño que esta camarera hizo es incomparable. Acaba de arruinar meses de negociación por su imprudencia». Salieron apresuradamente, Víctor aún murmurando amenazas vacías, pero completamente derrotado por la lógica. Y el hecho, el silencio que quedó en la sala de empleados era la prueba de mi victoria intelectual, pero de mi derrota financiera. El señor Díaz, ahora menos furioso y más reflexivo, me miró. «Sofía, yo no sé qué decir. ¿Usted realmente tiene todo ese conocimiento?» «El conocimiento es la única cosa que nadie puede quitarme, señor Díaz», respondí, tomando mi bolso. «Mi empleo, sí. Mi sustento, sí. Pero mi dignidad, no. Lo siento». Víctor Halpern exigió su despido. «No tuve elección», dijo, con una pizca de remordimiento. «Aquí están sus últimos pagos». Tomé el sobre, sintiendo el vacío en el estómago. La justicia moral estaba hecha, pero mi futuro financiero era incierto. Había arriesgado todo y perdido mi único sustento. La satisfacción del enfrentamiento fue rápidamente reemplazada por la preocupación. ¿Cómo le explicaría a mi madre? Mientras caminaba hacia la puerta de salida, mi última mirada al café fue melancólica. El olor a café, antes un consuelo, ahora parecía un recordatorio agridulce de mi breve y valiente momento de verdad. Estaba desempleada, pero, en el fondo, yo sabía. Víctor Halpern estaba en un pánico que el dinero no podía comprar. La semilla de la justicia había sido plantada. Mi despido fue el castigo inmediato y cruel, pero el castigo de Víctor apenas estaba comenzando. Tendría que enfrentar la furia del patriarca y la evidencia de que su arrogancia había costado millones. Yo estaba en la calle, pero él estaba al borde del precipicio. ¿Será suficiente la victoria moral de Sofía para compensar la pérdida del empleo y la incertidumbre financiera? ¿Qué pasará cuando la noticia de la imprudencia de Víctor Halpern llegue a oídos del poderoso patriarca, Julian Thorne, el jefe de Al Maktoum? ¿Será el despido de Sofía el fin de su viaje o el presagio de un giro cósmico? Deje su comentario sobre si haría lo mismo que Sofía y dele me gusta a este video para mostrar que está ansioso por el giro que se aproxima. Los días que siguieron a mi despido en Le Monarque fueron un borrón gris de preocupación. Estaba en casa, la pequeña cocina americana que compartía con mi madre, mirando al techo y sintiendo el peso de mi impulsividad, o, como yo prefería llamarla, de mi integridad. La satisfacción de la victoria intelectual era un bálsamo temporal, pero no pagaba el alquiler ni compraba los medicamentos que mi madre necesitaba. Había sido valiente, había sido justa, pero, en el mundo real, el coraje no se traducía en billetes en la cartera. Empecé a arrepentirme, a permitir que la duda se instalara. ¿Y si Víctor Halpern conseguía sofocar el escándalo? ¿Y si el patriarca solo lo reprendía, mientras yo me quedaba en la calle, con mi reputación manchada por un millonario vengativo? Empecé a buscar trabajo, pero mi currículum de camarera ambiciosa parecía insuficiente para el mercado laboral actual. Con cada rechazo, la voz de Víctor, «Usted es solo una camarera miserable», resonaba con más fuerza. «Hiciste lo correcto. Hija mía», intentaba consolarme mi madre,
su voz débil. La verdad es más importante que el dinero. La verdad no paga tus medicinas, madre, murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. La preocupación financiera era una carga abrumadora. Me sentía como el héroe que gana la batalla, pero pierde la guerra. Era la mañana del cuarto día después del despido. Estaba en la cocina, tomando lo que quedaba de nuestro café de filtro, cuando un ruido inusual llamó mi atención, una bocina suave y discreta, pero que parecía totalmente fuera de lugar en nuestra calle sencilla y ruidosa. Miré por la ventana. Estacionado justo enfrente de nuestro edificio simple, había un sedán negro, lujoso, con cristales tintados, tan sofisticado que parecía haber venido de otro planeta. Un chofer con un uniforme impecable salió del coche y miró a su alrededor, pareciendo confuso, como si se hubiera perdido en un universo paralelo. Caminó hasta mi portón y tocó el timbre. «¿Quién será, Sofía?», preguntó mi madre, curiosa. Me acerqué a la puerta, dudando. El chofer parecía inofensivo, pero su presencia allí era totalmente surrealista. El chofer me miró a través del portón. Era alto, de apariencia seria, y vestía un uniforme con un pequeño emblema discreto en el blazer. No habló en portugués de inmediato. «¿Are you Sofía? ¿Es usted Sofía?», preguntó en un inglés pulido. «Sí. ¿Quién pregunta?» «Soy el chofer del señor Thorne, Julian Thorne». Mi corazón se detuvo. Julian Thorne, el patriarca, el jefe, el hombre, detrás de Al Maktoum, el rey que observaba desde las sombras, que yo había mencionado a Victor Halpern. No podía creerlo. «El señor Thorne exige su presencia inmediata», continuó, ahora en un portugués con acento. «Está en el Grand Imperial Hotel, una suite privada. Es urgente». Me instruyó a decirle que necesita una consulta sobre un asunto de legislación e integridad. Parpadeé. ¿Una consulta? ¿Un hombre que valía miles de millones necesitaba una consulta de una camarera desempleada? Yo no entendí. ¿Por qué me llamaría el señor Thorne? El chofer, con una paciencia fría, respondió. El señor Thorne vio el video, Sofía, y escuchó la grabación completa de su conversación. Por favor, no tenemos mucho tiempo. Su antiguo jefe, Victor Halpern, está en este momento intentando firmar el acuerdo, alegando haber resuelto las inconsistencias. Su urgencia encendió una alarma en mi cabeza. Víctor estaba intentando cerrar el negocio antes de que la bomba explotara, y el patriarca me necesitaba. Me arreglé lo más rápido que pude, poniéndome mi mejor, aunque modesto, vestido, mientras el coche se deslizaba por el tráfico en dirección al opulento centro de la ciudad. Mi miedo se mezcló con una adrenalina electrizante. La suite en el Grand Imperial era del tamaño de mi apartamento entero, y allí estaba él, Julian Thorne, un hombre de unos 60 años, con una barba canosa y ojos penetrantes, vestido con una elegancia discreta y autoritaria. Estaba sentado en un sillón, con una taza de té en una mano y, en la otra, una tableta. Victor Halpern y sus socios estaban de pie, visiblemente nerviosos, a 20 metros de distancia, pareciendo niños regañados. Al verme, la expresión de Victor Halpern se transformó en una mezcla de horror y traición. Me fulminó con la mirada, pero no se atrevió a hablar. El patriarca me invitó a sentarme, haciendo un gesto cortés que Victor jamás haría. «Sofía», comenzó el señor Thorne, con una voz tranquila y profunda que comandaba la sala. No necesitaba gritar. «Gracias por venir tan rápidamente. Permítame ser directo. Tengo aquí la grabación de toda su conversación con Víctor en el café, cortesía de una microcámara de seguridad discreta, instalada en mi mesa preferida, que coincidentemente era la adyacente a la de Víctor. Miró a Víctor, que palideció. La mesa que yo pensé que estaba desocupada tenía un observador silencioso. Escuché que la humillaron en inglés y en árabe. Escuché a Víctor llamarla basura de la calle. Y escuché su respuesta. En un árabe impecable, por cierto. Su acento de El Cairo es excelente. Me elogió, con una sonrisa mínima. La mirada de Víctor era de odio puro. Había sido grabado y, peor, no tenía idea de quién era el vecino de mesa. Víctor intentó convencerme de que su interferencia fue un intento de chantaje de una empleada despedida. Continuó el señor Thorne,
mirando a Halpern con desdén. Pero lo verifiqué. La Ley de Zonificación Marítima, artículo 4C, sección 2, existe. La cláusula de excepción estratégica, también. Pero el anexo 7, la zona de transición marítima, que anula la excepción y que ni sus abogados encontraron a tiempo. Eso también es real. Y su proyecto, Víctor, impacta exactamente la ZTM, poniendo en riesgo no solo nuestra inversión, sino el suministro de agua potable para una comunidad. Usted intentó ahorrar tiempo y dinero ignorando la seguridad y la ley. El aire se puso pesado. Víctor intentó defenderse. Señor Thorne, juro que fue un error de comunicación con el equipo de Mina D&C. Ingeniería. Silencio, Víctor. El patriarca no necesitó elevar la voz. Su autoridad era incuestionable. Su anotación en el mapa, ignorar la zona. Eso no es un error de comunicación. Eso es arrogancia criminal. Julian Thorne se volvió hacia mí, su mirada suavizándose ligeramente. Sofía, su conocimiento no es el de una camarera, es el de una especialista. Demostró no solo fluidez lingüística, sino un dominio de la legislación que mi equipo, pagado a precio de oro, no demostró. Más, importante aún, demostró integridad. Arriesgó su empleo y su sustento para evitar un desastre legal, financiero y potencialmente ambiental. No por lealtad a mí, sino por lealtad a la verdad. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. Yo creo que las personas deben ser recompensadas por su virtud y no castigadas por su posición social. Víctor me pidió su cabeza. Yo le voy a dar su ascenso. La propuesta absurda vino como un rayo en cielo azul. Víctor Halpern será sumariamente desvinculado de todas las negociaciones con Al Maktoum y pagará una multa por quiebra de confianza. Le prohíbo trabajar en cualquier proyecto ligado a cualquiera de nuestras filiales. Víctor se tambaleó, su destino sellado. En cuanto a usted, Sofía, continuó el patriarca, su voz vibrando con la promesa de un nuevo destino. Le ofrezco un contrato, no como empleada, sino como consultora senior de riesgo jurídico y estratégico para las operaciones de Al Maktoum en Occidente, un cargo de altísimo nivel. La beca que perdió será pagada por mí, en una de las mejores universidades del mundo, si aún quiere el diploma, y su salario anual será el equivalente a 10 veces lo que Víctor Halpern pretendía facturar en este contrato fallido. El silencio era tan denso que se podía oír el corazón de Víctor latiendo en mi oído. Víctor estaba pálido. Yo, paralizada. ¿Consultora senior? ¿Un salario astronómico? Mi vida entera estaba siendo invertida en un solo momento. El despido se había transformado en mi billete a una nueva realidad. Quiero que use su inteligencia, su integridad y su conocimiento para garantizar que mi empresa nunca más sea engañada por un hombre arrogante e imprudente como Víctor Halpern. Su primer acto como consultora será revisar y reestructurar nuestro proceso de due diligence para evitar que se ignoren Anexo 7 nuevamente. Tragué saliva, sintiendo que este era el momento de sellar mi ascenso y su caída. Miré a Víctor Halpern, que estaba al borde de un colapso, nervioso, y luego al patriarca, mi nuevo benefactor. Señor Thorne, respondí, la voz firme y profesional, como la de alguien que ya aceptó la nueva posición. Acepto su propuesta, con una condición. El patriarca arqueó una ceja, ligeramente divertido. ¿Una condición? Sí. No quiero un salario. Quiero una participación. Una participación minoritaria en el consorcio de desarrollo que reestructurará el proyecto de Dubái, garantizando que sea legal y seguro. Quiero probar que la integridad y el conocimiento de una camarera valen más que el capital de un millonario prepotente. Y quiero que Víctor Halpern, lo encaré, sea la primera persona en ser designada para trabajar bajo mi supervisión en la reestructuración legal de este proyecto. Víctor soltó un gruñido de humillación. ¿Ser subordinado a quien llamó basura de la calle? Julian Thorne sonrió ampliamente, una sonrisa de satisfacción. Excelente, audaz. La condición está aceptada, y le garantizo que Víctor Halpern reportará directamente a usted, Sofía. Felicidades, consultora senior. Mi ascenso era su humillación. La justicia estaba siendo servida.
El karma llegó para Viktor Halpern de forma devastadora. Sofía no solo ganó un cargo inimaginable, sino también la oportunidad de ver su justicia concretarse, supervisando a su antiguo verdugo. La caída del arrogante está sellada. Pero, ¿cuál será el futuro de Viktor Halpern? ¿Y cuál será el primer acto de Sofía en su nuevo poder? Dele me gusta al video y suscríbase al canal ahora para no perderse la catarsis final y la lección moral. Comente aquí si cree que Viktor merece trabajar bajo el mando de Sofía y cuál es su predicción para la conclusión de esta historia de giro y superación. La transformación fue vertiginosa. Ya no era la Sofía de pies cansados y delantal manchado. Era la consultora senior, doctora Sofía Ayub. El patriarca insistió en que mi conocimiento merecía el título, y mi nuevo despacho era una sinfonía de vidrio y acero, un observatorio, desde donde podía ver toda la ciudad que antes me aplastaba. Mi primer acto oficial, tras asegurar la estabilidad y el confort de mi madre, fue el de reestructurar el proyecto de Dubái, y eso, naturalmente, comenzó por el desmantelamiento del equipo que había permitido la ceguera de Viktor Halpern. El patriarca, Julian Thorne, me había dado poder total, y yo lo usé con la precisión de un cirujano. No buscaba venganza, sino justicia y corrección. Y la justicia, para Viktor, sería lenta y dolorosa, un purgatorio de aprendizaje forzado. Mi primer día de trabajo en mi nuevo despacho comenzó con un sonido que resonó en el cristal, el golpe tímido y casi inaudible en la puerta. «Adelante», dije, sin levantar la cabeza de una nueva remesa de documentos jurídicos en árabe. Él entró, Viktor Halpern, no el arrogante varón que había conocido, sino un espectro. Vestía un traje impecable, pero su postura era la de un hombre que cargaba un peso insoportable. Sus ojos evitaron los míos, fijos en el cinto Samirarin de mármol pulido. «Señorita Ayub», comenzó, la voz áspera y contenida. No se atrevía a usar mi nombre de pila. El patriarca me instruyó a presentar el plan de mitigación de riesgos para el anexo 7. Lo preparé personalmente, siguiendo sus directrices sobre las STM. Finalmente levanté la cabeza, y la inversión de roles fue tan dramática que sentí el aire temblar. Él, el millonario que había exigido mi despido y me llamó basura de la calle, estaba allí, subordinado, mendigando mi aprobación. «Víctor», dije, usando su nombre de pila con una calma autoritaria. «El plan es insuficiente. Usted abordó la mitigación del riesgo de contaminación hídrica, pero ignoró el riesgo de reputación. El patriarca no quiere solo un proyecto legalmente seguro, quiere un proyecto moralmente seguro. ¿Qué propone su equipo para revertir la percepción de que Al Maktoum estaba a punto de avalar la negligencia?» Se quedó en silencio, visiblemente conmocionado. Yo sabía que no había pensado en eso. Pensaba en números y cláusulas, nunca en ética o percepción pública. Falló de nuevo, Víctor. Regrese mañana con un plan que involucre la donación de una parte de las ganancias a fondos de investigación geológica y una disculpa pública en nombre de su antigua gestión, admitiendo el error de la imprudencia. La pluma que firma los contratos tiene que ser movida por la integridad, y no solo por la ganancia. Está despedido del cargo de coordinador del proyecto y degradado al cargo de analista de conformidad. Comience a trabajar en las cláusulas de transparencia. Mi decisión no fue dictada por el rencor, sino por la necesidad de garantizar que su error nunca más se repitiera. El castigo no era el despido, sino la permanencia en un puesto de responsabilidad humilde, obligado a arreglar su propia suciedad. La verdadera catarsis para mí, sin embargo, provino de una conversación posterior con Julian Thorne. Me reveló que, después de que Víctor exigiera mi despido, el socio americano, choqueado por mi fluidez en árabe y la precisión de mi conocimiento, había alertado a Thorne de inmediato. El patriarca, ya desconfiado de la prisa de Víctor, había entonces ordenado el análisis de las grabaciones de seguridad y la verificación del anexo 7. «Sofía», dijo Thorne, en mi despacho, mientras tomábamos un té. «Víctor no me perdonó por humillarlo. Todavía me odia por haberle quitado su poder, pero ahora me respeta. Su odio es su prueba de que usted acertó donde dolía, en su ego». Me dijo,
Hace pocos días. Ella es la única que no me tiene miedo, y la única que realmente sabe lo que está haciendo. ¿Y cuál es su opinión, señor Thorne? Pregunté. Mi opinión es que su conocimiento en derecho internacional y su fluidez en árabe no fueron los factores decisivos, respondió, con una mirada perspicaz. Fue su coraje de hablar, fue su disposición a perder el empleo por un principio. Él la llamó basura de la calle, en el único idioma en que creyó estar seguro. Y usted, en segundos, probó que su calle era, en realidad, una biblioteca, y su arrogancia era solo ruido vacío. Esta conversación me dio la dimensión real de mi triunfo. No se trataba de un desquite mezquino, sino de un rescate de mi narrativa. Había reescrito mi propio destino usando las únicas herramientas que la vida me había dado: inteligencia e integridad. El ciclo solo podía cerrarse en el lugar donde todo comenzó. Meses después, Julian Thorne organizó un evento de gala para anunciar la reestructuración exitosa del proyecto de Mid Odyssey, Dubái. El lugar elegido, por insistencia suya, fue Le Monarque. Entré, no ya por la puerta de servicio, sino por la puerta principal. Vestida con un traje de gala, irradiaba la confianza de quien había conquistado su lugar. El señor Díaz, el gerente, me saludó con una mezcla de reverencia y admiración, garantizando que mi mesa fuera la mejor de la sala. En medio del evento, Thorne pidió la palabra e hizo un brindis. Me gustaría brindar por la persona que salvó este proyecto, no con millones de capital, sino con un único momento de claridad y coraje, por la doctora Sofía Ayub, que nos enseñó que la competencia no tiene clase social y que la mejor seguridad en un negocio es la honestidad intelectual. Levanté mi copa, y la sala aplaudió de pie. En ese instante, mis ojos se encontraron con los de Víctor Halpern, que estaba en el borde de la sala, un invitado forzado, observando mi triunfo. Intentó desviar la mirada, pero yo lo detuve con mi propia calma. No sonreí, solo asentí, un reconocimiento silencioso. Vencí, y usted sabe por qué. Su castigo era mi brillo. Tenía que soportar el ascenso de quien él había intentado aplastar. Al final de la noche, Víctor se acercó, dudando. Señorita Ayub, dijo, el patriarca me informó que usted utilizó su participación para crear un fondo de becas, el Fondo Anexo 7. Sí, Víctor, confirmé, para que otras personas no necesiten humillarse por conocimiento, como yo tuve que hacer, solo para sobrevivir. Tragó saliva. Yo quiero hacer una donación sustancial a ese fondo, en anonimato. Su pedido no era de redención, sino de alivio de conciencia. Asentí. Aceptamos donaciones de cualquier origen, siempre que el propósito sea la promoción de la humildad y el conocimiento, Víctor. Considere esto parte de su multa moral. Me agradeció y se alejó. Su caída fue su única oportunidad de reconstrucción. El verdadero final de esta historia no es mi nuevo cargo, ni la fortuna que conquisté. Es la lección inscrita en mi alma. La arrogancia es el cáncer de la inteligencia. Víctor Halpern no era tonto. Estaba ciego por la soberbia. Creía que el dinero compraba el derecho de ignorar la verdad. Despreció la letra pequeña del anexo 7, así como despreció la letra pequeña de mi vida. Su derrota no fue financiera, fue la prueba de que su conocimiento era superficial y su honor inexistente. La integridad es la moneda más fuerte. Mi secreto no era solo la fluidez en árabe o el conocimiento del anexo 7. Mi secreto era mi disposición a arriesgar mi seguridad por decir la verdad. El patriarca no me recompensó por mi pobreza, sino por mi riqueza moral. Vio que yo era la única persona en la sala dispuesta a perderlo todo para evitar un error. Mi legado no es ser la consultora senior, sino ser la mujer que probó que no importa su origen, no importa su uniforme. Si lleva la verdad y la integridad en el corazón, el universo, tarde o temprano, le hará una invitación a la mesa principal. El verdadero poder no es lo que usted tiene, sino lo que usted sabe y cómo usa ese conocimiento. Si usted también se siente motivado por la victoria de Sofía y cree que la justicia es solo una cuestión de tiempo y coraje, este es el momento.
Dele me gusta a este video para impulsar nuestro mensaje de moralidad. Suscríbase al canal para que podamos seguir trayendo historias que prueban que la verdad siempre prevalece. Active la campanita para nunca más perder una lección de vida como esta. Y, sobre todo, comente. Abajo. ¿Qué hará hoy para invertir en su propio conocimiento e integridad, garantizando que su propia ascensión sea solo una cuestión de tiempo? Su historia comienza ahora.